Teatro de objetos. El teatro de objetos se refiere a un teatro en el que en el centro de la representación no se encuentra la figura humana, ni en forma de actor, títere u otra representación, sino objetos en su sentido más amplio. En este tipo de teatro, los objetos se remiten, por lo general, a sí mismos, un florero, un zapato, un maniquí, pero son despojados de sus funciones utilitarias para ser insertados en otro contexto. Se trata de un teatro predominantemente visual, más emparentado con las artes figurativas que con otras formas de teatro. El actor, cuando existe, se integra en el espacio, a veces a través de elementos escenográficos o de vestuario, y no interpreta necesariamente un personaje. El ser humano puede ser reducido al estado de objeto o ser solo pura presencia escénica. Bastidores móviles, máscaras, figuras, construcciones mecánicas, telones de fondo automatizados, efectos de luz e imágenes en movimiento son protagonistas de acontecimientos escénicos como este, y no, como suele ocurrir en el teatro de actores, simples elementos complementarios de la representación. En este tipo de teatro, el objeto real, físico, artificial, irracional, encontrado, construido, perturbado o interpretado es sometido a una acción, a un procedimiento frente al público, por un sujeto, su manipulador, que acciona sobre este objeto de tal modo que no es posible asegurar dónde termina uno y dónde comienza el otro. El teatro de objetos trabaja en la investigación de las posibilidades de relación objeto-manipulador, siempre partiendo, por una parte, de la cualidad metafórica del objeto, más allá de su función previa, y por otra, de su carácter de personaje, que vive por la sumatoria de su tensión latente y la tensión transmitida por el manipulador. En las vanguardias, a principios del siglo XX, el objeto adquiere realmente un estatus de personaje. Con sus dramas de objetos, Marinetti quería ofrecer alternativas a los géneros tradicionales. En Vengono vienen de 1915, los objetos tienen su propia vida, se ponen en movimiento gracias a un juego de sombras y se convierten así en personajes. En Il Teatrino dell'Amore, el Teatrino del Amor, si bien los objetos permanecían mudos, los personajes representaban diferentes situaciones con ayuda de los sonidos. En todos los movimientos de vanguardia, incluido el teatro abstracto, los objetos que se convierten en personajes son innumerables. Alfred Doblin, que en Lydia und Machen, Lidia y Maximen, en 1906, oponía al mundo de los humanos el de los personajes mobiliario. O Iván Gol, que, tanto en sus manifiestos como en el díptico Les Immorales, los inmortales, inventó un escenario de objetos sobre el cual se animaba un universo inorgánico. Además, en los numerosos casos de combinación de actores vivos y de objetos, el carácter del personaje adquiría connotaciones en función del objeto en sí mismo y no por los elementos psicológicos. Es el caso de Félix en Matusalén,
de Iván Gogh o de los managers de Picasso en Parade. Desde las artes figurativas, en particular con los objetos ensamblados en los collages cubistas, dadaístas y surrealistas, el principio del montaje se trasladó a la escena teatral, donde el objeto cotidiano se sacaba de su contexto y adquiría un nuevo valor. El objeto encontrado entrañaba ya un proceder natural en la escena, que consistía en dar al objeto familiar un significado adicional, un valor simbólico y metafórico, distinto de su simple valor de uso. Sobre la escena, el objeto no solamente abandonaba su contexto natural, sino que además era dotado de movimiento físico y expresivo, gracias a desplazamientos, cambios de luz o por la intervención de la música. El cine exploró también esta vía. Georges Méliès en Francia, Segundo de Chaumont en España, John Stuart Blackton en Estados Unidos. Todos confirieron vida a los objetos mediante la toma de vistas imagen por imagen. En el ambiente dadaísta y surrealista de los años 20, Man Ray, Henry Chomet, Hans Richter y Walter Ruttmann transfirieron la poética del objeto surrealista a la imagen en movimiento. Fernand Léger, para quien el objeto industrial debía ser el centro de la representación, filmó el ballet mecánico, en 1924, donde la danza implicaba todas las formas, objetos, engranajes, figuras abstractas o cuerpos. Después de la guerra, artistas como Alexander Kander y Jean Tinguely hicieron mover construcciones mecánicas en el espacio y a veces en escena, que se referían de manera alusiva a presencias antropomorfas.
El teatro de objetos conduce a un escenario abstracto donde es abolida la función tradicional de la dramaturgia, así como la de los personajes, y donde la acción consiste en el movimiento de la luz, la forma y el color. La cumbre de este tipo de experimentación se alcanzó en el marco de la Bauhaus. El teatro de la Bauhaus renunció, de hecho, a la presencia humana sobre un escenario, donde el fundamento debía ser lo espiritual. En la estela de la concepción de Vasily Kandinsky sobre la composición escénica abstracta, u ofrecer soluciones extremas a través de la mecanización, como ocurre con Laszlo Moholy-Nagy. Kurt Schmidt la sustituyó por lo orgánico de las formas geométricas abstractas en Mechanisches Ballett, ballet mecánico, en 1923, donde los bailarines eran portadores de figuras coloreadas en un espacio vacío sin referencias concretas. Ander Weininger proyectó la Abstrakte Revue, revista abstracta, en 1926, en la que sobre un escenario mecánico se movían siluetas abstractas. Los objetos abstractos fueron también utilizados por Oskar Schlemmer en el Bauhaus-Tanze, baile de la Bauhaus, como el baile de los bastones, el baile de los círculos, el baile del metal, etc. El camino tomado por las vanguardias fue seguido por las corrientes artísticas de los años 60 y 70. El pop art invirtió el proceso. En lugar de sublimar el objeto cotidiano desplazándolo, degradó el objeto del arte, reduciéndolo a un objeto de serie y de consumo cotidiano. John Cage y el movimiento Fluxus parecían satisfacer a su manera la aspiración futurista de la recreación en forma de espectáculo de la vida, en la que el objeto y lo cotidiano se convertían en protagonistas. En cambio, el arte povera reutilizó los materiales y los objetos más humildes en instalaciones de tipo conceptual. Estos movimientos ejercieron una influencia importante sobre la escena de la segunda mitad del siglo XX.
Así, Stuart Sherman realizó una especie de miniaturización de los espectáculos minimalistas de Bob Wilson, mientras que Paul Salom y el Bread and Puppet Theater dieron a los objetos que ellos utilizaban un valor metafórico y político. En Polonia, ciertos dramaturgos propusieron utilizar objetos en el teatro de títeres, en la sátira política What Time Is It? ¿Qué hora es? En 1964, de Zbigniew Bościszewski, los objetos actuaban directamente sin la mediación de un narrador. Por último, el objeto extraído de su contexto de origen fue también decisivo en el teatro de Tadeusz Kantor. En el siglo XX, el teatro de objetos y el teatro de figuras exploraron juntos este camino, señalado por el teatro de títeres, hacia una ruptura con el antropocentrismo, pero desplazando sus principios estéticos. El tema de la imitación de lo humano estaba, de hecho, descartado, puesto que este último había sido eliminado, mientras que la técnica se convirtió cada vez más en el instrumento de una concepción rica en nuevas posibilidades y en creaciones alternativas. Hoy en día, el uso de objetos que tienen valor de actor se ha convertido en una práctica común, con la evolución del concepto de títere hacia el más flexible de figura. Este género no excluye de la escena a ningún material y este no asume necesariamente rasgos antropomorfos. Los instrumentos de música, los utensilios de cocina, incluso las manos o los pies, las frutas y las verduras pueden convertirse en personajes. Los ejemplos son numerosos. En Francia, el Teatro Manard, el Théâtre de Cuisine, el Vélo-Théâtre o el trabajo de Yves Joly en Umbrelle o Parapluie, sombrillas y paraguas, donde paraguas de dimensiones y de colores diversos eran protagonistas de una banal historia de amor con París como marco. Lo mismo ocurre con los italianos Asondelli y Stecchettoni. Apartamento con figuras, en 1989. El alemán Enno Podel, con las Metamorfosis de Ovidio, 2 mesas y objetos de metal manipulados por 3 actores. En Nueva York, Basil Pist, Sinfonías Fantásticas, en 1998, matía trozos de terracota, de hierro y de plástico en una enorme cisterna de agua, uno de cuyos lados estaba expuesto al público. Proyecciones, espejos, imágenes filmadas daban vida a un espectáculo de luz, sonido y colores. En todas estas creaciones de movimientos y materiales se transforman en comportamientos humanos. Encontramos al principio que en los dibujos animados el concepto de animación, que no siempre se comprende bien, tiene en realidad varias acepciones. Por un lado, volviendo la mirada a las culturas animistas tradicionales, importantes para comprender las concepciones del títere y la máscara en el siglo XX, en la cual designa la manera en que un objeto inanimado adquiere una especie de vida. A medio camino entre objeto a secas y objeto de escena se reconoce esta presencia. En los fetiches usados en las ceremonias rituales, los exvotos, los íconos, las estatuas llevadas en las procesiones o las figuras mecánicas en las representaciones sagradas, que a diferencia de los títeres no son articuladas por lo general, el movimiento se concede a objetos por el carácter sagrado del cual están investidos. La máscara es aquí un objeto escénico singular, ya que, aunque no está articulada, se manipula, en cualquier caso, a través de los movimientos que
que la lleva hace. Por otra parte, la idea de animación, tal y como se utiliza en el teatro europeo, se une a menudo a la fábula y al cuento alegórico, donde no solamente los animales, sino también los objetos propios, pueden tomar vida en un sentido que apunta siempre a algo distinto a ellos mismos. El teatro abstracto, llamado Materialtheater, teatro de materiales en alemán, expresión que se podría aproximar a la idea del arte concreto, utilizando en las artes plásticas, se vincula no solamente con la figura humana, como el teatro de objetos, sino también de las referencias figurativas, en un sentido mucho más amplio. Se define como expresión pura que renuncia al concepto de identidad y todavía con más razón al personaje. Si bien en el teatro de objetos el material está ya elaborado, formado y es identificable como una taza o una botella, en el Materialtheater el material no tiene todavía destino. Su configuración puede, de hecho, depender del desarrollo de la acción, como por ejemplo las cantidades de semilla en La Belle et la Bête, La Bella y la Bestia, representadas por el Materialtheater de Stuttgart. Más aún que en el teatro de figuras, el actor o lo que actúa en el escenario no tiene ningún sentido fuera del contexto de la representación. Los materiales utilizados son de lo más variado: tela, caucho, plástico, papel, alambre, estaño, madera, etc. Y pueden ser flexibles, rígidos o elásticos en función de las elecciones estéticas del proceso. La calidad y las propiedades del material se deben corresponder, de hecho, con el movimiento humano y por tanto con una actitud, evocados por asociación. El principio mismo de este género teatral, basado en la animación y en el desplazamiento del sentido, permite esta gran diversidad. Las posibilidades entre objeto, personaje y manipulador-actor que han sido más desarrolladas hasta el momento son las siguientes. El objeto como parte visible en la escena, manipulado por un intérprete invisible y ambos funcionando como el mismo personaje. Objeto y un actor manipulador, ambos visibles como el mismo personaje. Un objeto o dos o más actores manipuladores funcionando con el mismo personaje, visibles o no visibles. Dos o más objetos encarnando varios personajes, manipulados por un solo actor manipulador, visible o no, pero desdoblándose en estos personajes. Un objeto y un actor manipulador, visibles funcionando dialécticamente. Uno en las antípodas del otro, incluso como adversarios. El actor se desdobla en su personaje y el personaje del objeto. Y por último, también puede el objeto y su manipulador funcionar como el mismo personaje y aparecer una tercera instancia. La voz del objeto emitida no por su manipulador, sino por un emisor separado físicamente del objeto y del sujeto que lo manipula. Un personaje puede ser representado por el objeto y el actor indistintamente, en forma alternada o incluso a la vez. Este recurso escénico es utilizado generalmente cuando se quiere producir un efecto de duplicación. El objeto, en este caso, remitiría a un doblez idealizado.
una copia imaginada y fabricada según las necesidades. Incluso puede ser una copia exacta del modelo humano, pero siempre tendrá esa potencialidad expresiva reservada solo al mundo del objeto. Otro caso es el de los objetos y los actores interactuando como si perteneciesen al mismo universo, adecuándose visualmente. Por ejemplo, el actor puede enmascararse o deshumanizarse en su gestualidad, acercándose a la dinámica objetal. O puede el actor colocar su propio fervor ante los ojos del público en lugar de esconderlo, en un punto de gravedad invisible, como sucede con el manipulador cuando trabaja con su objeto. Los objetos pueden humanizarse adquiriendo la proporción humana, o en el caso de los antropomórficos, ser concebidos y movidos de modo hiperrealista. Pueden también ser autómatas, que se mueven por sí mismos aunque lo humano esté sobreentendido. Hay algunos puntos que el titiritero debe tener en cuenta cuando elige instalarse en el mismo plano que el objeto que manipula. A la vista del público, el objeto es el intermediario entre el titiritero y el público. Cuando el manipulador se coloca en el mismo plano que el objeto, acentúa la artificialidad del títere y, en consecuencia, el rol del titiritero trasciende la simple operación del objeto. Esto se vuelve parte integral de todo lo que ocurre en escena. El manipulador utiliza sus fuentes motoras, física, vocal, gestual, proyectándolas sobre el objeto que anima y lo convierte en un personaje. Cuando este procedimiento ocurre a la vista del público, la existencia del personaje queda ligada a la del manipulador y todas las acciones dentro del plano de la ficción.